declaración plagada de olvidos y mentiras, ha dicho. La representante de la Cámara, Lina María Garrido, está presentando esta mañana una prueba que en su opinión vicia la reforma a la salud, que es la respuesta que le da la Imprenta Nacional sobre la convocatoria a las sesiones extraordinarias. Doctora Garrido, buenos días. Néstor, muy buenos días para ti y para todos en Blue Radio. ¿Qué es esto que yo estoy viendo aquí esta mañana, doctora Garrido? Este derecho de petición que usted presentó a la Imprenta Nacional, ¿qué prueba? Néstor, más de un mes esperando respuesta por parte de la Imprenta Nacional a lo que denunciamos nosotros en la convocatoria a sesiones extraordinarias el 10 de febrero. Y es que el decreto en donde se encarga Gustavo Díaz como ministro del Interior no fue publicado sino hasta el 11 de febrero. Y por tanto, esa convocatoria que él firma al Congreso de la República, una de las funciones y las competencias del más alto nivel en el que un poder ejecutivo convoca al legislativo, está totalmente viciado. La verdadera publicación se da el 11 de febrero y por tanto, esos 2 días de sesiones que tuvo la Cámara de Representantes y en las que se abordaron 7 artículos de la reforma a la salud, pues queda totalmente viciado, es inválido. Creo que lo anticipamos, lo denunciamos, el gobierno no acató las directivas de la Cámara de Representantes, el presidente tampoco quiso oír eso que estábamos denunciando. Y hoy da cuenta que teníamos toda la razón. Doctora Garrido, si se demuestra que está viciada la convocatoria a las sesiones extraordinarias, ¿se vicia todo el trámite, inclusive de lo que ha pasado en sesiones ordinarias? Nosotros hemos dejado claridad y hemos denunciado ese vicio, hemos impugnado el trámite por la vulneración al debido trámite legislativo de esta reforma. Lo que nosotros esperamos es que las medidas cautelares por parte del juez se den, en que pare ya el debate, que lo devuelva o que lo tumbe definitivamente, porque de ahí, desde las sesiones extraordinarias en adelante hasta el debate en plenaria que se hizo en ordinarias, queda totalmente viciado. O sea, ese realmente es el terror y el peligro, porque es que lo que estamos diciendo es que manipularon el diario oficial e indujeron al Congreso de la República al error de sesionar cuando había unas sesiones que estaban mal convocadas, que estaban viciadas y sin embargo se desarrollaron. Y hoy en día, pues esa prueba, esa confirmación que hace la misma imprenta, habla de lo que quisieron hacerle en principio un favor diciendo que se ha publicado el 10, pero que hay vastas pruebas que confirman totalmente lo contrario. Creo que este gobierno mismo ha tratado de minar todo esto. ¿En manos de qué juez está? ¿Ante quién puso usted esa denuncia? Porque usted habla de prueba reina, de falsedad, de fraude procesal. ¿En manos de qué juez está y en qué está esa situación? ¿En qué proceso, en qué trámite está? Nosotros estamos esperando la admisión de la nulidad del decreto de sesiones extraordinarias. Cuando nosotros colocamos en principio que una tutela para que con medidas cautelares se parara en el mismo momento de las sesiones extraordinarias, desafortunadamente los trámites y las decisiones de los jueces siempre se demoran. Y en este caso, ya cuando se admite la tutela y ya habían pasado las sesiones extraordinarias, por eso no hubo cabida a una decisión por parte del juez. Pero en este momento estamos esperando la admisión de la nulidad de esas sesiones extraordinarias, esperando que la admitan, y con esta prueba pues ya queda confirmado que lo que nosotros estábamos o colocamos en esa demanda de nulidad pues estaba debidamente informado. Solo que hacía falta que la misma imprenta certificara al país que esa publicación se hizo fue el 11 a las 9 de la noche y no el 10, como aparece supuestamente en el diario oficial, que eso de por sí pues ya induce al error y a viciar absolutamente el resto del trámite de la reforma. Creo que el presidente Gustavo Petro y este gobierno han sido o han tomado como deporte nacional el que las leyes no valgan, los trámites se los pasen por la faja con tal de generar más vicios a estas iniciativas y después echarle la culpa al Congreso, a los jueces, a las Cortes, pero ellos mismos se han encargado de que todo esto vaya error tras error, ilegalidad tras ilegalidad. Esto demuestra el afán del gobierno de querer discutir la reforma según las fechas que usted da.
Es que fue intempestiva la convocatoria a sesiones extraordinarias. Imagínense que fueron 12 y 13 que se sesionó cuando ya el 16 empezábamos ordinarias. Recuerden que en ese mismo momento yo denuncié que el afán del gobierno en ese momento era ver cómo estaban las bancadas después del fallido o del espectáculo del Consejo de Ministros que se hizo, era para ver cómo estaban las bancadas y cómo se iba a reconformar nuevamente, digamos, los ministerios que iban a quedar sin ministros. Para eso fue que lo hizo el gobierno nacional, llevándose por delante lo que ellos tanto han defendido, que es el trámite de la reforma. La viciaron completamente y hoy esperamos entonces que sea el juez el que anule el trámite y la tumbe de una vez por todas, porque esto no se puede permitir. Específicamente en este derecho de petición, ¿cuáles son los tiempos que le dan a usted? Las fechas y las horas exactas. La convocatoria que nos hicieron a los congresistas, a los representantes, nos las hacen vía WhatsApp el 10 de febrero a las 8 de la noche. Al día siguiente, 11, se supone que ya debían iniciar las sesiones extraordinarias. Sin embargo, yo denuncié que el 11 no se había publicado, el 11 en la mañana no se había publicado en el diario oficial. Increpé al presidente Jaime Raúl Salamanca al punto que me dieron la razón y ese 11 no sesionamos. Sin embargo, según la respuesta de este derecho de petición de la imprenta, esa publicidad se hace en el diario oficial a las 8:58 p.m. del 11 de febrero. Pero, oh sorpresa, en el diario oficial ese día aparece que fue el 10 de febrero. O sea, teníamos la prueba, teníamos el capture de que no se había realizado y aún así siguieron adelante por orden del gobierno el que el presidente Jaime Raúl sesionara 12 y 13. ¿Qué pasa? Que el que convoca las sesiones extraordinarias no era ministro. Doctora Garrido, ese error que parece haberlo habido dentro del gobierno, ¿de quién fue? Nombres no, quien hace la respuesta es la Oficina de Informática de la Imprenta Nacional, pero ellos han tratado y han dilatado tanto una respuesta que era básica, que la podían dar en los 5 días, según corresponde la ley quinta, que esperaron un mes para ver cómo podían salvar o casi que justificar esa manipulación que hubo en el diario oficial, en el que a los congresistas y si cualquier colombiano entra al diario oficial, se ve que esos decretos están publicados o aparecen publicados el 10, cuando es mentira, y ahí incurre la falsedad y la manipulación. Que se publicó fue el 11 a las 9 de la noche, 8:58 de la noche. El ministro no era ministro para convocarnos, se extralimitó en sus funciones, por eso radicamos una queja disciplinaria ante la Procuraduría. ¿Él podía convocar eventualmente como viceministro? ¿Qué dice? Él podía convocar como ministro encargado, pero al hacerse la publicación de su decreto de encargo el 11 a las 8:58 de la noche, entraba a tener efectos legales a partir del 12, el día siguiente. Ese día, él sí podía convocarnos y firmar una convocatoria a sesiones extraordinarias, y no como lo hizo desde el 10, que lo encargaron e inmediatamente firmó una convocatoria. O sea, realmente el afán que tuvieron en ese momento por llamarnos a 4 días de iniciar las ordinarias, hoy dejó en vilo esta reforma, todo por la terquedad que tiene el gobierno nacional y en sus ministros, que él le hizo el favor al gobierno. Es que Gustavo le hizo el favor al presidente Petro pensando que lo iban a dejar como ministro del Interior en propiedad, y mire, lo utilizaron, y hoy en día quien es ministro es el señor Armando Benedetti. Doctora Garrido, ¿este error se puede corregir de alguna forma sin necesidad de tumbar toda la reforma? Pero corregir si es que se hizo un trámite que está viciado. Nos convocó un señor que no era ministro en unas sesiones que no habían nacido a la vía jurídica. O sea, yo creo que si los jueces no nos dan en derecho el hecho de que se tumbe este trámite, nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo realmente legislando, haciendo leyes cuando todo el mundo se la pasa por la faja y la convierte en una burla. Para eso son, para que se acaten como debe ser. Pero esto da muestras
de todo lo que hicieron, la seguidilla de errores, aceptarle rápidamente la renuncia a Cristo, encargarla al otro, llamarnos a extraordinarias, ver cómo estaban las bancadas, aprobar 7 artículos, del afán, hoy da resultado, que solo queda el cansancio y estos errores de trámite bastante graves. Este, si lo llega a confirmar, por supuesto, en su momento, cuando vengan las demandas, será protuberante. Doctora Garrido, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, a usted y a todos, mil gracias por el espacio. A usted Feliz gracias. día. Es la representante Lina María Garrido, desde la Cámara de Representantes. Estás escuchando